Nacional. ¿Estarán a tiempo los proyectos enviados por el gobierno al Congreso dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Digamos que en cerca de un mes y medio podamos ya tener esa legislación bastante avanzada. Los otros proyectos están distribuidos entre las comisiones. No vemos al Poder Ejecutivo moviéndose, haciendo un trabajo para construir acuerdos sobre los textos, sino que los presentan y los tiraron ahí a ver qué pasa. Diferencias internas en el oficialismo también dificultan avance. Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, el presidente da una línea, la fracción sale por otro lado. ¿Logrará esta agenda de proyectos enfrentar el ciclo electoral que ya arrecia en la Asamblea? No es la hora de zafar el bulto ni de hacer politiquería. Este domingo analizamos el panorama político con los exministros de la Presidencia, Rodrigo Arias y Rolando Laclé. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a otra edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su gentil compañía la mañana de los domingos. Nuestro programa de hoy queremos dedicarlo a hacer un análisis del panorama político en el país. ¿Qué cosas? ¿Cómo está avanzando la agenda de proyectos asociados al paquete de propuestas con el Fondo Monetario Internacional? También cómo está el papel del gobierno impulsando esa agenda que se supone que es crítica para el futuro de nuestro país. Y por supuesto, cómo empieza a asomarse ya el clima electoral, de campaña electoral en la Asamblea Legislativa. Para eso quisimos en Estado Nacional, en esta ocasión, hacer un espacio, una pausa, para comentar esta situación con dos invitados que suman una extensa carrera política y que al abrigo de su gran trayectoria profesional, su experiencia y, ¿por qué no?, sus canas también, compartir con Estado Nacional cómo ven, cómo está el futuro de nuestro país. Permítame ahora presentarle a nuestros invitados. Ellos son el abogado y político Rodrigo Arias Sánchez, quien fuera diputado en el periodo 1986-1990. Es también el único costarricense que ha ocupado el cargo de ministro de la Presidencia por 8 años durante los 2 gobiernos de su hermano Óscar Arias. También fue presidente de la Bolsa Nacional de Valores, abogado, profesor en la Facultad de Derecho y también hombre de negocios. Muy buenos días, don Rodrigo. Muchas gracias. Qué gusto contar con usted aquí en Estado Nacional. Muy buenos días. Un placer, Eliana. Un placer. También nos acompaña el día de hoy otro abogado y político con una gran trayectoria a nivel nacional. Les hablo de don Rolando Laclé Castro. 4 veces diputado de la Asamblea Legislativa, jefe de la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana en 2 ocasiones, partido del que también fue vicepresidente. Se desempeñó además como embajador en misión especial ante la Organización de Naciones Unidas. Es también, además, el socio fundador del bufete Consortium Legal. Muy buenos días, don Rolando. Bienvenido a Estado Nacional. Buenos días, Liliana. Muchas gracias. Un gusto saludarla. Gracias por la invitación. Un saludo también a don Rodrigo, muy afectuoso. Gracias a ustedes dos. Más bien queremos hoy aprovechar la perspectiva que tienen ustedes de lo que está sucediendo, del entorno en el que estamos actualmente en nuestro país. Y tal vez para iniciar y ponernos un poquito en contexto, vamos a recordar que en este momento sanear las finanzas públicas para evitar un descalabro económico es el objetivo primordial. Y la ruta que escogió el gobierno para esto fue un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para ello hay una serie de proyectos que se enviaron a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo está el avance de esos proyectos? Veamos este resumen. Cuando el gobierno anunció la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el organismo señaló en la conferencia de prensa su expectativa en cuanto al plazo en que esperaban ver cristalizados los proyectos de ley asociados al acuerdo. It would be very important in terms of timetable that after all the due consultations, the credit can be approved by the end of the first semester, by late May, early June. Los proyectos que el gobierno presentó como parte de ese compromiso para alcanzar un crédito de $1.700 millones son la Ley Marco de Empleo Público, Renta Global Dual, Ley de Exoneraciones, Impuesto a los Premios de Lotería, modificación al impuesto a las casas de lujo, aporte de utilidades de empresas públicas del Estado, reforma a la Ley General de Aduanas y la venta de cartera de CONAPE. Pero, ¿cómo va hasta el momento el avance en el Congreso?
Estado Nacional consultó a varios diputados esta semana. La mayoría coinciden que va lento. Todos los expedientes de ley están en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el gobierno optó por un mecanismo quizás distinto a lo que uno habría creído, y es que están dispersos en distintas comisiones. Todo se ha enfocado en empleo público. Todo está enfocado a las fuerzas, todo está en las reuniones, todo está en empleo público, y si nos esperamos a que los proyectos pasen, salimos de uno para meternos en otro, sí creo que no se van a poder cumplir los plazos. No vemos al Poder Ejecutivo moviéndose, haciendo un trabajo para construir acuerdos sobre los textos, sino que los presentan y los tiraron ahí a ver qué pasa. A este ritmo no creo que salgan antes de junio. Tendría que haber un cambio muy fuerte de actitud del gobierno. Algunos señalan errores por parte del Ejecutivo en los proyectos planteados. Necesitamos un compromiso de todos, no que escondan la bolita debajo del tarro esperando que nadie encuentre cuál es el truco que se está presentando en cada proyecto de ley, porque todos los proyectos de ley que han presentado del Ejecutivo traen truco, traen trampa. Tenemos problemas con el tema de la renta global, tenemos problema con el impuesto a las propiedades, tenemos problema con el tema del empleo público también. Otros señalan que ni la misma fracción oficialista está en la misma línea planteada por el presidente. Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, el presidente da una línea, la fracción sale por otro lado contradiciéndolo y además ejecutando en contra del presidente, y de manera que ni siquiera existe esa credibilidad a lo interno, mucho menos tenemos que estar apegados a lo que diga el gobierno o el presidente de la República en la oposición. En temas puntuales como las exclusiones de las universidades, hay compañeros de la fracción que tienen alguna diferencia, pero y esa diferencia se tiene que expresar en el espacio que corresponde, que es la comisión o en los espacios de fracción, pero la fracción está comprometida a que, subsanado este proceso de mociones, vamos a avanzar. Por otro lado, los aires electorales también hacen que el cálculo político permee aún más el voto de los diputados. Proyectos que tienen que ver con la agenda del Fondo Monetario Internacional no son simpáticos, no generan votos, no generan aplausos ni sonrisas. Son proyectos difíciles de frente a la ciudadanía porque se impacta a sectores específicos que obviamente van a hacer todo lo posible para que no resulten afectados. Y de ahí es justamente donde viene la necesidad de que las y los diputados tengamos valentía y responsabilidad y también coherencia con el país. Bien, ese es un breve recorrido que hicimos en la Asamblea Legislativa esta semana para ver cómo va el avance de esos proyectos. Tal vez para comenzar con usted, don Rodrigo, ¿cómo ve usted la lectura que están haciendo los diputados de esta situación compleja que tenemos enfrente, que es resolver el tema de las finanzas públicas? Pues, Liliana, lo veo con preocupación, al igual que estoy seguro que don Rolando coincide conmigo, porque este país en los últimos años hemos venido con un problema serio económico, más un problema de índole fiscal muy grave. Han sido años en que hemos tenido menor producción, hemos tenido más desempleo, hemos tenido menos ingresos fiscales, hemos tenido más déficit, más incremento de la deuda pública. El cierre del 2020, nuestra economía creció un 3.5%. Y me parece que el gran problema que tenemos, y que es en parte responsabilidad, o de mucho responsabilidad de esta administración, es que en ningún momento le han explicado al país seriamente la gravedad del problema en que está Costa Rica. Porque cuando uno oye todos los defectos que le ponen a los proyectos que se han presentado, es lógico que toda la legislación que se presente tenga algunos problemas y que no todos los diputados les guste la solución que se está dando a estos problemas. Pero tiene que verse por encima cuál es el riesgo que existe para el país si no se hacen las cosas que hay que hacer, en este caso, la aprobación del convenio con el Fondo Monetario. Y a mí me parece que la forma más realista es irnos un poquito para atrás, y no hace mucho, hace 40 años, en los 80s, Costa Rica tuvo una contracción de la economía de un 7.3%, y el salario real de los trabajadores decreció en un 40%, y la pobreza llegó al 54%. Entonces yo creo que tenemos que ver la experiencia de lo que ha pasado cuando no se han hecho las cosas que se debieron haber hecho. Y hoy día, las próximas semanas, y me alegro que este programa lo hagamos hoy, porque las próximas semanas van a ser decisivas para el futuro de Costa Rica. Me parece a mí que está en juego
nuestra estabilidad si no se hacen las cosas en la Asamblea Legislativa y de parte del Poder Ejecutivo que se deben hacer. Don Rolando, ¿usted cree que están viendo los actores? Don Rodrigo hablaba ahora de la Presidencia de la República y el Ejecutivo, que tal vez no está haciendo eso, lo que deberíamos casi llamar una campaña de alfabetización sobre la importancia de estos proyectos. ¿Están llevándole el pulso en el Congreso a esa urgencia que tenemos como país? Bueno, Diana, yo coincido con Rodrigo en que el país está viviendo momentos muy difíciles y que es absolutamente necesario que la Asamblea Legislativa actúe con la responsabilidad que amerita el momento. Obviamente, yo coincido con él en que el Poder Ejecutivo tiene que hacer también su tarea. Y yo he podido recomendar públicamente, cuando me he tenido la oportunidad de hacerlo, que el Poder Ejecutivo debe preocuparse mucho más por la tramitación de estos asuntos en la Asamblea Legislativa. Lo primero que yo creo que es imprescindible es que el señor presidente se involucre personalmente mucho más en la tramitación de estos proyectos. Yo siento que el gobierno ha dejado esto mucho en manos del señor ministro de Hacienda, que como técnico puede ser muy bueno, pero me parece que falta trabajar la parte política del tema. Y esa parte política requiere y amerita que el presidente de la República se involucre directamente en este tema. Me parece además que es absolutamente necesario que el Poder Ejecutivo consiga que su fracción parlamentaria esté unida alrededor de la aprobación de estos proyectos. Porque si la fracción parlamentaria del gobierno enseña debilidades y personas que no están apoyando los proyectos del Ejecutivo, obviamente eso es una tentación a la oposición para que la oposición también tienda a no estar aprobando o no estar apoyando calurosamente como debe ser este paquete de proyectos que son fundamentales para un arreglo con el fondo. Yo coincido con Rodrigo en que es absolutamente imprescindible que el país entienda que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es muy, muy importante. A los números que ha planteado Rodrigo sobre la situación económica que hay en el país en este momento, yo quiero ponerle rostro humano. Yo quiero decir que además de toda esa parte que don Rodrigo ha señalado muy bien sobre los aspectos puramente económicos del problema, hay un problema social. Este país tiene una brutal desocupación. Tenemos una desocupación pocas veces vista en la historia de Costa Rica como consecuencia de que el país ha entrado en una crisis económica muy grave que tiene un origen fundamental en el problema del déficit fiscal. 1.500.000 personas, 1.500.000 costarricenses están en los niveles de pobreza en este momento, ¿verdad? Si usted se pone a analizar eso, la implicación social que eso tiene es absolutamente invalorable, ¿verdad? De manera que yo también creo que hay que hacer un análisis muy profundo de estos proyectos, pero teniendo en mente fundamentalmente la necesidad de su aprobación. El país necesita con urgencia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aquí tenemos dos partes. Una que debería ser el gobierno tratando de convencer con argumentos y con educación, como ustedes dos mencionaban, la importancia de estos proyectos, y otra de los diputados. Sin embargo, lo que hemos visto, por lo menos hasta esta semana en el Congreso, es que se tiran de un lado al otro la responsabilidad histórica de decidir en estos temas. Ustedes dos fueron ministros de la Presidencia. Don Rodrigo, ¿cuán importante es el papel del ministro de la Presidencia en estos casos? Este gobierno ya lleva 3 ministros. Y si ustedes ven un cambio de timón con la nueva ministra de la Presidencia, doña Yanina Dinarte. Bueno, yo no lo he visto, desgraciadamente para Costa Rica, porque recién nombrada, más bien ella anuncia que va a enviar unos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa y después el ministro de Hacienda la contradice. Eso para mí es la negación de ser un ministro de la Presidencia. El ministro de la Presidencia, como lo sabe don Rolando, es el vocero y la voz oficial del gobierno ante la Asamblea Legislativa y ante el resto del gobierno, ante el resto del gabinete, ante el resto de las entidades descentralizadas del sector público.
Entonces me parece que ahí falta mucho más fortaleza, más apoyo del presidente a su labor y que ella genere la credibilidad que tiene que tener ante el Poder Legislativo. Ahora, yo coincido mucho con lo que dice don Rolando en el problema social. Tal vez, Leana, sería interesante que podamos tocar este tema en su verdadera dimensión, porque ahora vamos a hablar del problema fiscal que estamos tratando de solucionar con el convenio con el fondo, pero todo eso va ligado a 4 problemas. El problema sanitario que tenemos todavía hoy día y que sigue vigente, el problema del COVID, el problema económico, el problema de la recuperación y la reactivación económica, porque solo a raíz de una reactivación fuerte de la economía se puede volver a generar empleo y sacar a toda esta gente que está hoy día en pobreza de esa situación tan lamentable que está. Y el problema, ese problema que decía don Rolando, humano, social, es un problema inmenso. Yo puedo darle un ejemplo que ilustra mucho eso. El país está dividido en 10 percentiles en que se califican a los hogares según su ingreso económico. El percentil número 1, que es la gente que menos gana, hay más de 600,000 personas, 616,000 personas, que tienen hoy día un ingreso per cápita de 35,000 colones, cuando la canasta básica costarricense es de un promedio de 60,000 colones, ¿verdad? Así es que yo creo que eso ilustra la seriedad del problema. Don Rolando lo apuntaba bien, la mitad de los costarricenses tiene problemas de ingreso hoy día, ¿verdad? La pobreza extrema es inmensa y el desempleo, entre desempleo y subempleo, tenemos esa cifra de la mitad de la población. Así es que todo este problema tiene que verse en una forma integral. Y yo creo que aparte de salir adelante con el convenio con el Fondo Monetario, el gobierno tiene que comenzar, porque se lo hemos reiterado en algunas oportunidades y lo hemos dicho en varias salidas a la opinión pública, tiene que salir con proyectos de reactivación de la economía. ¿No los ve usted todavía? ¿Perdón? ¿No los ve usted todavía esos proyectos de reactivación económica? No, es que algunos han caminado muy lentamente. Por ejemplo, el Fondo de Avales, que era un proyecto importante para reactivar esta economía y que muchas empresas pudieran sentirse más confortables de tener un respaldo con un tratamiento bancario más favorable, con intereses más bajos, con más plazo para sus créditos, todavía no ha caminado porque se ha pegado ahí en de dónde son los fondos que se van a usar, cómo los van a manejar, si es Hacienda, si es un fideicomiso aparte, si son fondos del BESI o no. Y en fin, eso no se ha podido realizar. Una idea que se había planteado, que era crear un fideicomiso de vivienda que genera tanto empleo, tampoco ha caminado. En fin, hay una serie de cosas. Es más, desde el punto de vista del problema sanitario, la vacunación que viene es vital, porque una vacunación apropiada y rápida es un elemento importante de reactivación de la economía, que la gente ya con su vacuna se va a sentir más tranquila de poder reiniciar actividades laborales. Don Rolando, usted cuando fue ministro de la presidencia, ¿cómo ve la diferencia entre el rol que se ejercía antes y lo que tenemos en este momento? Que quizás es lo que han señalado muchos desde el Congreso y algunos lo ven como una excusa de los diputados, pero que no hay esa dirección ni esa articulación en el Congreso. Bueno, yo creo que lamentablemente para el país, ¿verdad? Porque este no es un problema del gobierno, en resumen, es un problema al final del país. Este gobierno ha carecido durante toda la administración de un operador político. Ese operador político es esencialmente el ministro de la presidencia. Y a mí me parece que ahí el gobierno ha sido muy deficitario. Comenzó con don Rodolfo Pisa, un hombre muy inteligente, pero sin capacidad, digamos, de influir en la fracción parlamentaria del gobierno y en general en la Asamblea, porque realmente don Rodolfo no representó nunca al Poder Ejecutivo. Siempre fue ahí como el aliado del presidente para el resultado electoral, pero no necesariamente para el ejercicio de gobierno. Después, el presidente ha nombrado a don Víctor Morales, que fue sin duda un nombramiento que lo vinculaba mucho con la Casa Presidencial y desde mi punto de vista eso era positivo.
pero sin embargo, por las circunstancias que todos conocemos, tuvo que salir. Y después buscó a una persona del Partido Liberación con la que creo que el presidente no tenía mayor relación. La actual ministra, cuando fue nombrada, a mí me ilusionó, porque pensé que el gobierno había logrado encontrar una persona cercana al presidente, con alguna experiencia en la Asamblea por haber sido asesora parlamentaria y que podía hacer el trabajo. Pero como dijo Rodrigo, la ministra fue desautorizada en su primera encuentro con los señores diputados. En la primera ocasión en que doña Yanina se reunió con los diputados, lo que ella le dijo a los diputados que iba a contener el acuerdo con el fondo, lo desmintió de inmediato el ministro de Hacienda. Y eso es imperdonable en un ministro de la presidencia, es imperdonable eso. Si yo hubiera sido doña Yanina, hubiera renunciado ese día, porque hubiera comprendido que si me desmienten en esa forma al inicio de mi trabajo, mi credibilidad ante los señores diputados iba a quedar totalmente nulificada. Y yo pienso que es lo que ha pasado. Pero demuestra también, don Rolando, quizás, perdone que le interrumpe, demuestra también quizás que no había hablado la ministra de la Presidencia con el ministro de Hacienda. Y eso también es un pecado mayor en un ministro de la Presidencia, ¿o no necesariamente? Bueno. Si yo hubiera sido el ministro de la Presidencia, estoy hablando en nombre del presidente. Estoy diciendo lo que el presidente me está diciendo que debo decir. Eso es lo que uno debe suponer. Y en ese caso, si el presidente tiene que escoger entre la opinión del ministro de Hacienda y la opinión del ministro de la Presidencia, debe escoger el del ministro de la Presidencia, porque es su representante, es su vocero, es su cara frente a la Asamblea Legislativa y frente al país. Si el ministro de la Presidencia no tiene ese apoyo total del presidente, no puede hacer su trabajo. Vea, don Rodrigo y yo pudimos hacer un trabajo que la gente generosamente dice que fue bueno. ¿Por qué? Porque los dos teníamos el apoyo total del presidente de la República. Don Rodrigo, además de que había hecho toda su carrera política con don Oscar, era su hermano, y yo con Rafael Ángel tenía una relación de muchísimos años. Había recorrido con él el país, sabía perfectamente lo que él pensaba, cómo iba a contestar él frente a cualquier cuestionamiento que se le hiciera. Y por eso en muchas ocasiones la mayoría de ellos no tenía necesidad ni siquiera de consultarle al presidente. Yo sabía lo que pensaba. Lo que pasa es que ahora improvisan los ministros de la presidencia. No son gente que esté realmente imbuida de los principios y el pensamiento del señor presidente para poder representarla. Ese ha sido un fallonazo muy importante de este gobierno y eso me preocupa mucho a mí en este momento, porque repito, yo soy un convencido de que este país tiene que aprobar pronto, dentro del tiempo que se ha determinado, los acuerdos con el Fondo Monetario. Si eso no se logra, este país va a entrar en una crisis mucho más profunda que la que estamos viviendo en este momento. Don Rodrigo, usted quería... Y yo quería agregarle a lo que dice Rolando, que usted me lo preguntó, que cuál era la posición de la fracción oficial. O sea, a mí me parece que es una obligación ineludible del presidente mantener a su fracción oficial en línea con las políticas de gobierno. Es inconcebible que diputados de la fracción oficial se quieran separar de las cosas que son la agenda del Poder Ejecutivo. O sea, yo viví eso con el Tratado de Libre Comercio en el gobierno del 2006-2010. Nosotros teníamos que aprobar una agenda de implementación, varios proyectos de ley que requerían 38 votos. Hacía falta todos los votos de la fracción oficial. Y mi mayor preocupación era garantizarme que esa fracción de Liberación Nacional renunciara a una serie de cosas, algunas con debidos derechos, con tal de mantener la unión de esos 38 votos que tanto el presidente Arias como yo trabajábamos todos los días para mantener esa unión permanente. Es una responsabilidad de Casa Presidencial. Y que ahora se vea que una diputada o otro diputado dicen alegremente, yo no voy a votar empleo público, me parece que es una cosa grave. Grave porque da pretexto para que otros diputados de oposición puedan seguir ese ejemplo. Y yo creo que aquí, en esta discusión de esta mañana, no podemos perder el norte de qué es lo sustantivo de esto, qué es lo estructural de esto. O sea, está en juego el futuro del país.
Si nosotros no aprobamos el convenio con el fondo, si no aprobamos las leyes que tienen que dar un ajuste fiscal de 4 puntos del Producto Interno Bruto, si no aprobamos los nuevos empréstitos que hace falta conseguir con organismos internacionales para poder cerrar un hueco que tenemos de más de 12.000, 13.000 millones de dólares, este país no sale. Y si no salimos, y si no se da eso, las cifras que yo mencionaba de la experiencia que tuvimos de hace 40 años, desgraciadamente se van a comenzar a ver, porque la economía se ajusta. Y si no tenemos esos nuevos ingresos, si no firmamos el convenio con el fondo, que lo que hace es que no es que nos va a solucionar los problemas con la plata que el fondo nos va a dar, porque el fondo nos va a dar 1.700 millones, y eso ante el faltante financiero que existe es poca cosa. Lo que pasa es que el fondo nos da una garantía internacional, es un mensaje a la comunidad financiera internacional de que Costa Rica se está ordenando. Y va a ser un fiscal que va a venir cada 3 meses a decirnos cómo vamos, cómo estamos haciendo las tareas que tenemos que hacer. Entonces me parece que aquí está en juego cosas trascendentales y que el presidente de la República y la Casa Presidencial tienen que garantizar que la fracción oficial debe dar el ejemplo de congruencia con las políticas que está presentando. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a retomar eso que planteaban estos 2 exministros de la presidencia. ¿Qué sucede cuando la fracción oficialista no apoya al gobierno? Y también, ¿qué va a pasar cuando llegue el periodo electoral? Ya regresamos. Les recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho su opinión y sus sugerencias. Bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos hoy con 2 señorones, como se dice popularmente, 2 exministros de la presidencia, exdiputados que con su experiencia, su trayectoria y sus canas nos ayudan a hacer un análisis del panorama político que tenemos en este momento. Al final del primer bloque de este programa hablaban estos exministros sobre la inconsistencia que hay cuando hay una fracción oficialista que no está soportando o dándole apoyo a una propuesta que el Ejecutivo pone en el Congreso y que se supone tiene gran urgencia. Vamos a ver el siguiente video porque esas diferencias a lo interno de la fracción del Partido Acción Ciudadana han sido más que evidentes en los últimos días. No solo en el tema de la ley de empleo público que se está discutiendo en estos días, donde la diputada Paola Vega ha manifestado sus diferencias, sino también el diputado Welmer Ramos va más allá y critica todo el paquete de proyectos. Veamos. Faltan una serie de cosas ahí en esa agenda que hay que incluirlas para hacer esto de veras que sea potable socialmente y que no sea esto el estallido social. Pero este es el paquete de medidas que el gobierno anunció derivado de su mesa de diálogo multisectorial. Entonces, de nuevo, usted como diputado oficialista no cree en la agenda de proyectos con la cual el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que esos proyectos vienen aquí, por eso son proyectos, para ser mejorados. Y como deben meterse más cosas, el gobierno debería de complementar con las cosas que dejó por fuera. Pero esos proyectos son eso, proyectos, y creo que son perfectibles en mucho. Entonces, como diputado oficialista, ¿usted difiere de la visión que tuvo el gobierno al presentar esos proyectos así como llegaron al Congreso? Vamos a ver, hay que cambiarlos muchísimo, y no creo que esos proyectos estén ya de la mejor manera para ser aprobados. El gobierno es de unidad nacional, y Unidad Nacional tiene muchos matices, y yo represento una visión de centro, que es el Partido de Acción Ciudadana. O sea, ¿no lo representa usted eso que está planteado ahí en el Congreso que mandó el Ejecutivo? Yo creo que ni a mí ni a otros que hemos estado alertando con esto, mandando cartas, diciéndolo públicamente, de que eso tiene que ser mejorado. No es que estoy diciendo que esos proyectos no. Esos proyectos cambiándolos, mejorándolos, quitándoles el sesgo concentrador del ingreso, pueden ser pasados en esta Asamblea Legislativa. Era el diputado
diputado Welmer Ramos del partido Acción Ciudadana, indicando sus críticas a estos proyectos. Don Rolando Laclé, ¿cómo leemos esta declaración de don Welmer en este momento histórico? Bueno, a mí realmente me impacta la declaración de don Welmer, porque me parece que evidencia muy claramente la falta de unidad que hay en la administración del presidente Alvarado y frente a este tema tan serio como es el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Si usted le une a estas declaraciones de don Welmer las manifestaciones del Comité Ejecutivo del Partido Acción Ciudadana, que se produjeron hace pocos días, más o menos en la misma línea de don Welmer, pues el panorama que estamos viendo es muy malo, es un panorama crítico para el futuro del país. Yo estoy de acuerdo con el diputado en que la Asamblea tiene el derecho de poder analizar los proyectos y proponerles algunos cambios, pero aquí hay varios aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. El tiempo, el país no está para esperar demasiado. Pues yo espero que esos cambios que se le quieran introducir, que yo creí que vendrían de la oposición y nunca de la misma fracción de gobierno, sean unos cambios responsables y rápidos. El país requiere el acuerdo con el fondo pronto. Aquí no hay mucho tiempo. Don Rodrigo Cubero lo ha dicho muy sabiamente. Él dio unas declaraciones hace un tiempo diciendo que el golpe a la economía que tenemos en este momento con la pandemia y la situación fiscal ha sido brutal. Entonces, me parece muy triste que los diputados de gobierno no estén alineados con el Poder Ejecutivo frente a un problema de esta magnitud. Yo espero, sin embargo, que la oposición asuma un papel responsable. Yo llamo a los señores diputados de la oposición muy respetuosamente a entender que este es un problema nacional, no es un problema político. Y si los señores del gobierno no pueden alinear a toda su fracción parlamentaria en apoyo de esto, espero que la oposición supla esa falta de capacidad política del gobierno. Don Rodrigo, pero perdón, don Rolando, esta responsabilidad tampoco la estamos viendo en las otras fracciones políticas en el Congreso. Y, por ejemplo, un botón. Se supone que estamos en medio de una crisis fiscal, que debe haber una responsabilidad, y se acaba de aprobar una agencia espacial con un presupuesto muy grande y también un proyecto de ley que contó con 39 votos de los diputados de la Unidad de Liberación y de todos los partidos en el Congreso, bueno, casi todos, hay excepciones, de condonación de deuda de más de 6.000 millones de colones a una lista secreta de deudores del sector agrícola. Entonces tampoco hay mucha responsabilidad en los partidos. Don Rodrigo, voy con usted y seguimos con don Rolando. No, son dos proyectos de ley que no son prioritarios para el país. Desgraciadamente se han metido en agenda y los diputados los han aprobado, en parte por lo que decía al principio. No hay una conciencia clara en los costarricenses en general. Es más o menos excusable que no estén enterados de la gravedad del problema financiero y fiscal de Costa Rica. Es increíble que los señores diputados no tengan claro las prioridades del país, ¿verdad? Y que en estos momentos hacer más cargas fiscales para el gobierno va en contra de cualquier dirección de lo que tiene que pasar. Pero usted todavía está en el Partido de Liberación, don Rodrigo, y de los diputados de Liberación están votando estas cosas también. Sí, bueno, es lamentable. Desgraciadamente tampoco ha habido una conciencia probablemente en la jefatura de fracción de que esas cosas no deberían pasar. ¿Qué pasa en los partidos? ¿Qué está pasando en los partidos? ¿Ya no escuchan, digamos, no hay una reflexión interna, un liderazgo, o es cada diputado con su agenda? No, ahora lo podríamos discutir. Me parece que hay una ausencia fuerte de liderazgo, por lo menos yo puedo hablar por parte de Liberación Nacional, ¿verdad? Pero yo creo, volviendo a las declaraciones de Welmer y lo que decía Rolando, a mí me parece que aquí el caso es muy sencillo, ¿verdad? Hay diputados de la fracción oficial que están en contra del único proyecto importante, que es el único proyecto de verdadero ajuste estructural que está presentado ahora, que es la Ley General de Empleo Público. Porque ese es el proyecto que es la columna vertebral de todo el ajuste que viene. Porque es un proyecto que viene a buscar equidad, viene a equiparar a todos los funcionarios públicos y decirles que todos son funcionarios del Estado costarricense y que por consiguiente tienen que estar en un sistema de uniformidad de remuneraciones. Y yo creo que ahí hay temas que, por supuesto, son temas polémicos. Es muy polémico
limitar las convenciones colectivas, de que no puedan volver a incrementarse los pluses en las convenciones colectivas. Es polémico el hecho de que existe una rectoría en un ministerio de planificación, y es polémico el que exista el salario global uniforme para todos los funcionarios. Entonces ahora vemos que hay una serie de sectores o grupos que quieren salirse. Están las universidades, están las municipalidades, está el Poder Judicial. Y me parece que aquí tiene que haber una línea, y esa línea que el gobierno ha estado de acuerdo en mantenerla es que no se vale y no pueden haber exclusiones, no pueden haber excepciones. Todos los funcionarios que reciben fondos públicos tienen que estar regulados por una ley de empleo público. Y por supuesto que eso crea tensiones ideológicas a nivel del Partido Acción Ciudadana, y es responsabilidad del presidente involucrarse con cada diputado para aclarar estos temas. Cuando ustedes hacen estos señalamientos como expresidentes y miembros de partidos políticos tradicionales, los nuevos partidos lo que dicen es: ustedes no tienen boca con qué hacer señalamientos porque ustedes fueron parte del problema. En el caso, por ejemplo, de gobiernos de liberación nacional, donde medidas que tenían que ver con el enganche salarial generaron esta bola de nieve que tenemos en el empleo público. ¿Qué dicen ustedes a esas críticas? ¿Ustedes fueron parte de esa creación del problema? Don Rodrigo. Bueno, en mi caso no puedo decir que yo ejercí durante 2 gobiernos la jefatura de la fracción de la oposición. Y en las 2 oportunidades esa fue una posición muy responsable. A mí me tocó vivir como jefe de la fracción de la Unidad la crisis de los años 80. Y fue la fracción de la Unidad un pilar fundamental en el apoyo al presidente Monge para que pudiéramos salir adelante de esa crisis que tenía proporciones muy importantes, ¿verdad? Nosotros en la Asamblea Legislativa, con la fracción parlamentaria que se eligió en esa oportunidad y que a mí me tocó dirigir, ayudamos, apoyamos decididamente las medidas necesarias que tomó el gobierno del presidente Monge para poder sacar adelante al país de la crisis que estábamos viviendo. Recuerdo, simplemente para citar un caso, yo acompañé al presidente Monge a Washington a las reuniones con los organismos financieros internacionales, porque el presidente Monge quería llevar una delegación nacional y no partidista. Eso es un poco lo que yo creo que debemos hacer ahora, ¿verdad? Y yo ahora que Rodrigo mencionó y recordó el tema de la época en que él tuvo que luchar por la agenda complementaria del TLC, recuerdo también que en el gobierno del presidente Arias, don Óscar y don Rodrigo constituyeron una comisión para apoyar la tramitación de esos proyectos con representación de partidos políticos. A don Rodolfo Méndez y a mí nos tocó representar a la Unidad, y después el trabajo extraordinario que hizo Rodrigo por mantener esos 38 votos que se requerían para aprobar la agenda complementaria. Yo no veo que este gobierno esté haciendo eso ahora. Yo pienso que el presidente debería estar llamando gente para que lo ayude a sacar adelante estos proyectos y este tema, ¿verdad? Me parece que este es un gobierno muy débil, me parece que es un gobierno cuya popularidad está muy mal, y es necesario que todos ayudemos al gobierno, pero es fundamental que el gobierno pida esa ayuda e institucionalice esa ayuda, ¿verdad? Entonces, yo sinceramente no creo que nosotros seamos parte del problema. Yo reclamo haber sido parte de la solución de los problemas que el país tenía en los años 80, y no lo reclamo por mí, lo reclamo por la actitud responsable de los 18 diputados de oposición y de la jefatura de la oposición que en aquel momento le desempeñaba el licenciado, el expresidente Calderón. Claro. ¿Cuál fue el resultado de eso? Para hacerle un llamado a la oposición. No crean los señores de la oposición que las elecciones se ganan haciendo oposición intransigente. El costarricense es suficientemente inteligente para poder analizar las cosas. La oposición puede ganar las elecciones si es una oposición responsable y seria, si el país la ve como una alternativa seria. La Unidad ganó 3 de las 4 elecciones después de estos ejemplos que yo le estoy poniendo. ¿Por qué? Porque actuó con seriedad. Yo le hago un llamado a los diputados de la oposición: no hagan política con un tema nacional. Este es un tema del país. Hacer política con este tema es un crimen contra los costarricenses. Don Rodrigo,
Yo totalmente de acuerdo con lo que dice Rolando. Pero retomando lo que le decía, las críticas que hacen a veces, ¿con qué cara Liberación viene a hablar ahora de resolver el problema de empleo público si fueron parte del disparador de esto? ¿Qué responden ustedes a eso? Y luego retomar cómo llamar a esa responsabilidad incluso en la misma fracción de Liberación donde hay tanta divergencia, también mociones al proyecto de empleo público. No, con mucho gusto, me voy a referir a ello. Costa Rica cerró el 2020 con un decrecimiento de la economía del 4.5% y nuestra deuda casi está llegando al 70% del Producto Interno Bruto. O sea, es un paciente en un estado de gravedad donde requiere atención en cuidados intensivos, ¿verdad? Cuando se habla de la responsabilidad de la crisis y nos echamos atrás al gobierno del presidente Arias en el 2006, 2010, en esa época, en el 2007 y 2008, no había déficit fiscal, hubo un pequeño superávit fiscal. La deuda en ese momento, en el 2008, llegó a ser el 24% del Producto Interno Bruto. Es cierto que estábamos viviendo otra crisis, la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, que nos afectó con una caída inmensa en los ingresos fiscales. Por consiguiente, no era posible hacer la reforma fiscal que había que hacer para reponer esos ingresos. En el gobierno de doña Laura, al inicio, se presenta un proyecto de reforma integral de impuestos de renta. Bueno, y desgraciadamente fue boicoteado por algunos diputados, no todos, pero por algunos diputados del PAC, y finalmente la Sala Constitucional lo echa abajo. Entonces, los problemas que estamos viviendo no se pueden comparar, porque inclusive cuando se inicia el gobierno de Luis Guillermo Solís, en el 2014, la deuda, ya el déficit en ese momento era casi del 5.7%, ya era un déficit considerable. Y ya en ese momento la deuda estaba llegando al 40% del Producto Interno Bruto. O sea, ahí había que actuar, ahí había que haber aprobado una ley de una reforma integral al impuesto de la renta y una reforma integral fiscal. Sin embargo, no se hizo. Desgraciadamente, ahí se perdieron 4 años vitales. Yo debo reconocer que el proyecto que se presentó en el 2018 de la reforma fiscal que se aprobó con los votos de la oposición fue una buena decisión de responsabilidad del presidente Carlos Alvarado, avalado por la oposición. Yo creo que ahí los partidos de oposición demostraron ese sentido de responsabilidad. Y lo que le iba a decir es que yo concuerdo con la afirmación de Rolando. No se pierden elecciones por ser responsable. Yo lo he venido diciendo hace rato. Se pierden elecciones por ser irresponsables, por no ver las realidades del país. ¿Están viendo ustedes irresponsabilidad ya con los aires electorales soplando en pleno, tanto en las fracciones de los partidos políticos como en el gobierno, que también corre para la próxima elección? Yo lo que veo es un gobierno muy débil, que no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, para decirlo con toda claridad. Este es un tema muy grave, muy serio. El presidente tiene que involucrarse más. La fracción de gobierno tiene que unificarse alrededor de estos proyectos. Y la oposición tiene la labor histórica de hacer una oposición responsable frente a esto. Si hay que hacer algunas modificaciones a los proyectos, háganselos, pero háganselos dentro del tiempo necesario para que este asunto camine y para que el acuerdo con el fondo pueda ser una realidad. Vean, señores compañeros diputados de la oposición, si este proyecto no pasa, se le va a hacer un enorme daño al país. Si no se aprueba, no pensemos en la cosa política momentánea, pensemos con mentalidad de futuro. ¿Qué le pasaría al país? Si no hay acuerdo con el fondo, habrá una devaluación del colón, habrá una alza en el tipo de interés, no habrá reactivación económica. Como consecuencia de eso, no continuará aumentando el desempleo. El golpe que se le daría a la ciudadanía costarricense, al pueblo costarricense, es enorme. Entonces, asumamos esto con responsabilidad y hagamos un esfuerzo todos para que podamos sacar adelante estas leyes que se negociaron con el Fondo Monetario.
Así es, don Rodrigo comentaba al inicio el drama humano que esto significa por el impacto social y económico que vamos a tener si esta situación de las finanzas públicas no se resuelve. Don Rodrigo, ¿qué le recomendarían? ¿Cuáles serían las acciones o las orientaciones que le darían usted al presidente de la República y también su mensaje a las fracciones de los partidos en oposición? Mire, la principal mensaje es: hay una palabra mágica en este momento: generación de empleo. Todas las políticas tienen que ir encaminadas a generar empleo para sacar a tantos costarricenses que desgraciadamente está sin trabajo. Y para eso, don Rodrigo, no es necesario esperar por proyectos en el Congreso. Hay cosas que se podrían estar haciendo desde el Ejecutivo. Bueno, a mí me parece que una de las primeras cosas es una generación de confianza, un estímulo al empresariado de que reinvierta para que pongan otra vez a producir sus empresas y que se vuelva a generar esas fuentes de empleo. Estos proyectos que no se han podido aprobar, como el Fondo de Avales, como un proyecto para incentivar vivienda, como proyectos para estimular la producción agropecuaria a nivel nacional. En fin, todo lo que sea generar fuentes de empleo es vital, porque necesitamos volver a crecer. La estimación de crecimiento que tiene el mundo para el 2021 es de un 5.5% de crecimiento. América Latina va a crecer como un 4.1%. Bueno, a Costa Rica le están estimando un crecimiento de un 2%, 2.6%. Algunos economistas dicen que puede llegar al 3%. Pero eso es muy poco, porque hemos caído un 4.5% en el 2020. Otros países se han recuperado en un año, al año siguiente, o se van a recuperar en el 2021. Nosotros vamos a necesitar varios años para recuperarnos. Nuestro turismo está sufriendo de una merma de ingresos de más de un 50% y es el sector más afectado. ¿Verdad? Sector turismo, sector hotelero, después sigue comercio, construcción, etcétera. Todas actividades que generan empleo. Entonces a mí me parece que la palabra es generación de empleo, reactivar la economía, y que no nos tome mucho, porque ya después a lo mejor la palabra reactivación va a haber que cambiarla por reconstrucción del país, lo cual sería todavía mucho más triste. Así es, don Rodrigo. Estamos ya encaminándonos hacia los últimos 10, 8 minutos del programa y no quiero dejar pasar la otra situación que va a agravar aún más este panorama que tenemos, y es el hecho de que ya entramos en la campaña electoral. Voy a pedirle a nuestros compañeros que veamos, para que recordemos brevemente, el calendario electoral que ya el Tribunal Supremo de Elecciones publicó recientemente, y ahí podemos ver por lo menos lo que tiene que ver con las fechas más relevantes desde el Tribunal Supremo de Elecciones, pero paralelamente corren también las de los partidos. El 5 de agosto es el último día para que funcionarios públicos señalados en el artículo 109 de la Constitución que aspiren a una diputación renuncien a sus cargos. El 5 de octubre cerrará el padrón electoral. Al día siguiente, el 6, se realizaría la convocatoria a elecciones nacionales. El 22 de octubre cierra la inscripción de candidaturas. Con todas estas fechas corriendo, todavía quedaría el 8 de noviembre, que vence el plazo para la presentación de nóminas de delegados a juntas cantonales por parte de los partidos políticos. El 6 de diciembre deben comunicar los nombres de delegados propietarios y suplentes para las juntas receptoras de votos. El 16 de diciembre inicia la tregua navideña, en que los partidos no pueden hacer campaña o propaganda política hasta el 1 de enero. Y el 6 de febrero se llevan a cabo las elecciones nacionales. Don Rolando, con estas fechas ya encima y por supuesto los procesos internos de todos los partidos políticos corriendo, aquí hay todavía un doble elemento de dificultad. Bueno, yo creo que los partidos políticos tienen que asumir este proceso también con mucha responsabilidad. El país está viviendo momentos muy difíciles. Yo hubiera deseado que este país hubiera podido hacer una gran coalición electoral para que el próximo gobierno fuera un gobierno con suficiente fuerza para tomar las medidas de ajuste estructural que el país necesita, y que, con excepción de la ley de empleo público, yo estoy consciente que no está, digamos, contemplado en estos proyectos que se están discutiendo ahora. Pero no fue posible. Entonces yo apelo ¿a qué? Apelo a que la campaña electoral no le nuble a los políticos que están en esa actividad la mente, para entender claramente
que no debe interrumpir la política, las cosas importantes que el país tiene que hacer, ¿verdad? Y yo confío en la madurez de nuestros dirigentes para que eso sea así, ¿verdad? Repito, yo le hago un llamado muy respetuoso a los señores diputados de la oposición y les insisto en lo que tanto Rodrigo como yo hemos dicho hoy, ¿verdad? Sean responsables, sean responsables. Eso al final también les va a dar réditos electorales. Don Rodrigo, ¿cómo ve usted ese panorama en su partido de Liberación Nacional, donde ya hay varias candidaturas, algunos son diputados, y esta semana que pasó vimos que también se suspendieron los procesos distritales después de la consulta de uno de los diputados al Ministerio de Salud? Bueno, yo coincido con lo que dice Rolando. A mí me parece que lo más importante es la tramitación de esta agenda con el Fondo Monetario Internacional. Tengo entendido que el convenio con el fondo lo aprueba el directorio la próxima semana, a principios de marzo, y ya regresaría a Costa Rica para que ingrese a la corriente legislativa. A su vez, es esperar que la comisión que está tramitando las mociones del empleo público las pueda tramitar en las próximas 2 semanas y ya la ley de empleo público entre a primer debate. Después tendría que ir a la consulta a la sala constitucional, que probablemente se les realice. Así que yo creo que estamos viviendo momentos donde urge tramitar esa agenda. El calendario electoral está definido, se sabe que van a haber procesos internos en los partidos, excepto que el Tribunal Supremo de Elecciones se ponga de acuerdo con el Ministerio de Salud en fijar pautas diferentes, teniendo en cuenta el problema de la salud pública por el COVID. Eso no lo sabemos todavía, pero hay que esperar que se tomen las decisiones. A mí me parece que celebrar una consulta interna democrática debe ser compatible con la protección de la salud pública y deben tomarse todos los protocolos que se requieran para que se puedan llevar a cabo. Yo espero que los aspirantes tengan la cordura de ver siempre el norte de los intereses del país y que los partidos, si tienen puntos de vista diferentes, visiones de país, si los aspirantes tienen visiones de país diferentes, pues es precisamente para eso son los procesos internos, para que se puedan confrontar las mejores ideas, siempre pensando en el interés común y pensando que Costa Rica está primero. Don Rolando, ¿a usted qué le parece esa iniciativa o esa decisión de suspender los procesos internos por supuestamente respetar los protocolos sanitarios y proteger la salud, como lo hizo Liberación Nacional? Un diputado le manda una carta al ministro, el ministro de Salud dice que considera que no se deben realizar, y en el transcurso de la semana enviaron un comunicado de prensa diciendo que suspendían de forma temporal los procesos internos electorales por prevención de medidas sanitarias emitidas. ¿A usted qué le parece? ¿Así lo va a hacer el Partido Unidad Social Cristiana? ¿Sabe cómo lo va a hacer? Bueno, a mí me parece que el Ministerio de Salud está con justificada razón preocupada por las consecuencias que esto pueda tener con relación a la pandemia que estamos viviendo. Me parece que su recomendación es una recomendación desde el punto de vista exclusivamente sanitario. Este tema tiene que pasar ahora al Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones será quien tiene que analizarlo con la seriedad que el caso amerita y tomar las acciones que correspondan. Yo creo que ahora lo que procede es eso. Yo he observado que en algunos países de América Latina, en la pandemia, ha habido procesos electorales que han podido cumplir tomando todas las medidas necesarias y requeridas para que esto no impacte brutalmente en un aumento de la situación sanitaria difícil que estamos viviendo. Vamos a esperar un poco a ver qué es el resultado final de este asunto. Comprendo las preocupaciones del Ministerio de Salud, pero también comprendo, ¿verdad?, que los procesos de cambio de autoridades en el país no se pueden detener, y espero que el Tribunal Supremo de Elecciones, en conjunto con las autoridades de salud, puedan encontrar vías que sean viables para que se puedan ejercer los procesos democráticos sin impactar muy gravemente, o lo menos gravemente posible, o ojalá que nada, los problemas sanitarios que estamos viviendo en este momento.
Bien, se nos acaba el tiempo, de verdad que se ha hecho este espacio demasiado corto para tanto que conversar y con tantos temas y con estos dos contertulios. Quisiera cerrar el programa de hoy con una reflexión final de cada uno de ustedes y sobre todo si pudieran recomendarle dos acciones, por ejemplo, al presidente de la República y su llamado a los diputados en el Congreso ante esto que han puesto ustedes sobre la mesa en Estado Nacional el día de hoy. No tiene que ver con ideología, no tiene que ver con los beneficios que voy a perder, ni tiene que ver con política. Tiene que ver con un drama social y económico que se nos viene encima si no se toman decisiones. Comienzo con usted, don Rodrigo, sus conclusiones para el programa de hoy. Sí, bueno, en primer lugar, muy contento y muchas gracias por la invitación. Yo cerraría con una reflexión, que la experiencia nos sirva para corregir rumbos, que recordemos siempre, tengamos siempre en mente estas dos cifras terribles, un salario real de los trabajadores que perdió un 40% de su valor y una pobreza que llegó al 54% y un tipo de cambio que era 8.60 que llegó casi a 60 colones por dólar. Eso empobreció a Costa Rica. Tengámoslo presente siempre para no volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Y al presidente, por favor, involucrarse, explicarle bien a Costa Rica esta gravedad y hacer una profunda esfuerzo por estar cerca de su fracción y que se apoyen este convenio con el Fondo Monetario y la legislación que tiene que complementarse. Muchas gracias, don Rodrigo. Don Rolando, sus conclusiones. Bueno, apoyar todo lo que ha dicho Rodrigo, yo hubiera dicho exactamente lo mismo que dijo él. Le agregaría nada más que este es un gobierno muy débil y como consecuencia de eso tiene que buscar apoyos. El presidente debería hacer un esfuerzo también, no solamente para involucrarse más, no solamente para unificar su fracción, no solamente para explicarle mejor al país la gravedad del problema, sino que debe involucrarse más para conseguir apoyos de diferentes sectores de la opinión pública que le ayuden a sacar adelante estos proyectos que necesariamente debemos aprobar si queremos una Costa Rica mejor en el futuro. Bien, muchísimas gracias a don Rodrigo Arias y a don Rolando Laclé, exdiputados, exministros de la presidencia y personas que con su trayectoria y experiencia profesional tienen algo que decir, tienen algo que recomendar y por eso aquí en Estado Nacional quisimos dedicar la hora completa del día de hoy a conversar con ellos. De verdad, muchísimas gracias y espero tenerlos pronto nuevamente aquí en Estado Nacional. Muchas gracias. Bien, y llegamos así al final del programa del día de hoy. La próxima semana vamos a analizar los avances de la Ley de Empleo Público y seguiremos llevándole el pulso a esta situación. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. ¡Feliz domingo!